Continuamos con los paneles. Algo que les contaba antes de irnos al break, agradeciendo la presencia una vez más de Fundación Dignamente y su enorme lucha contra el maltrato infantil a través de su programa de responsabilidad social empresaria. Recuerden que se va a estar sorteando, se va a estar regalando una camiseta de Argentina. Esto va a ser en el break de la tarde con todos los presentes. Van a ver en la pantalla un QR específicamente para poder inscribirse en dicho sorteo y participar por la camiseta de la Argentina de Dignamente. Fundación Dignamente, recordemos que frente al maltrato pone el foco en educar a los padres que viven en barrios vulnerables a través de las escuelas. Así es que más que importante lo que hacen desde allí y podemos participar también nosotros. Cambiamos ahora hacia otro panel, Sistemas de Producción Sostenible, auspicia Ámbito DAS, Ceruti y Cito. Y vamos a presentar a los panelistas de este espacio que vamos a compartir, por supuesto, con Carlos Peñafort. Le damos la bienvenida a Sandro Raspo, es productor agropecuario, tercera generación, asesor especialista en sistemas biointegrados con utilización de cultivos de cobertura, miembro cofundador de Suelos y Sistemas, quien va a exponer sobre su experiencia en la formación de biosuelo. Edgardo Steger es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Morón, provincia de Buenos Aires, quien con 25 años de profesión, desde hace 19 años es gerente en producción de estancia El Consuelo, de la firma LIAC Argentina Sau, ubicada en Vicuña Maquena. Él nos va a contar la experiencia en la intensificación agrícola mediante el uso de cultivos de servicios. Marcos Bongiovanni es doctor en agronomía, Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, investigador y docente universitario. Va a exponer sobre balance de carbono del suelo según sistema productivo. Y Vanessa Pegoraro es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agropecuarias de INTA Marco Juárez, parte del grupo Gestión Ambiental, Conservación y Manejo del Suelo y Agua, investigadora y docente, autora de publicaciones nacionales e internacionales, libros y capítulos de libros. Hoy, en estas jornadas, nos va a hablar sobre gestión y uso agronómico de fluentes. Y, por supuesto, con Carlos Peñafort. Gracias, George. Bueno, adelante, Carlos. Panel valiosísimo porque vamos a hablar de los sistemas de producción, ¿no? Así que, sin más, le vamos a pedir a Sandro que tome la posta. ¿Está prendido? Sí. Así bueno, que, Sandro, adelante. Bueno, buenos días. Formación de biosuelo. Formación de biosuelo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y en 10 minutos los quiero invitar a pensar. No a que hagan lo que yo hice en el campo, sino a pensar y a generar nuevas ideas. Me iría muy contento de acá si después de mi charla se generaron nuevas ideas para que lo lleven a sus campos, a sus fundos. Y lo que les estoy mostrando, la primera foto, este terrón de suelo, sin vida, masivo, lo teníamos en el año 2014. Sacamos la ganadería de los campos, empezamos con una agriculturización. Y si ustedes prestan atención, fíjense qué masividad tiene, no tiene poros, no tiene nada. Cuando empezamos a intensificar el uso del suelo a través de raíces vivas la mayor parte del año y cubriendo el suelo permanentemente, todo el año empezamos a obtener esto. Y ustedes dirán, che, gordo, ¿y por qué empezaron con esto? Empezamos con esto por esto. Miren lo que nos pasaba en los suelos. Fíjense en las compactaciones que teníamos, eso dentro del campo, en el suelo, teníamos barbechos, 4 lluvias, 5 centímetros secos, otra lluvia esperando para sembrar. Entonces, esto veíamos, las raíces torcidas por problemas de compactación, todo debajo del suelo en nuestro campo. Pero también empecé a ver esto, incendio a la orilla de las rutas, 2 incendios seguidos en la curva grande de Rufino. Fíjense, un viento que voló el rastrojo, esto es cerca de Venado Tuerto, un médano vivo en Hilario Lagos y la frutilla del postre. Estaba esperando para hacer una disertación en el Congreso de APRESID de Córdoba del año 2015, se llamaba Sustentología el Congreso de APRESID. Fíjense en lo que era la ciudad de Jesús María, tapada por la tierra. Todas esas cosas me empezaron a preocupar. Teníamos problemas de producción, problemas de impacto ambiental,
Entonces dije, che, si tenemos sol, tenemos dióxido de carbono, tenemos agua de la lluvia, yo soy piemontés, no me gusta gastar. Dije, pucha, qué manera linda de combinarlo, capturar el carbono del aire, meterlo a través de las raíces en el suelo como materia orgánica. Y eso es lo que empezamos a hacer. Y empezamos a tener el suelo vivo todo el año. Para eso implementamos 2 sistemas de producción dentro del campo. Un sistema de producción ganadero, que una pastura nos deja 100 toneladas de carbono en 4 o 5 años. O también empezamos a implementar suelo vivo, pero en los cultivos de renta, en la agricultura. De varias maneras. Por ejemplo, en la foto que ustedes ven abajo, aquí lo que estamos haciendo es intersembrando un cultivo de cobertura con un maíz de primera a 8 hojas. Ahí ven la foto cómo vino el cultivo de cobertura. O tratando de tener el suelo vivo siempre cuando el cultivo de renta empieza a ir a menos, con siembras al voleo, dentro del maíz o de la soja, con cultivos multiespecie. Acá hay de todo, hay tréboles, nabos, vicia, fundamentalmente. Y para hacer esto, también sembramos los cultivos de cobertura con sembradora. Y esta foto es icónica para mí. Fíjense en la sembradora, la monotol va trayendo la soja que está cosechando la cosechadora. ¿Por qué les muestro esta foto? Porque el gran éxito de los cultivos de cobertura es la planificación. Traten los cultivos de cobertura como si fuesen cultivos de renta. Si el cultivo de cobertura lo van a sembrar en marzo, los insumos se compran en diciembre. Por 2 motivos. Mucha gente de vacaciones, entonces se pueden hacer mejores negocios. Cierre de las personas físicas y ganan porque tenés un costo y no pasa como una inversión, entonces disminuís ganancias. Cuando empezamos a sembrar los cultivos de cobertura dentro de los maíces vegetando, empezamos a obtener estos resultados. Aquí lo que hicimos fue complementar especies de invierno y de verano, todas juntas. Y fíjense en la productividad que teníamos. ¿Cómo terminamos los cultivos de cobertura? Esos cultivos de cobertura nosotros los terminamos con un rolo, en miles de rolos, cualquiera pueden usar, el que tengan. El gran secreto es formar una alfombra biológica con esos cultivos de cobertura, ponerlos en el suelo, para cuando viene la cosechadora, no pasan dentro de la cosechadora y empezamos a cubrir rápidamente el suelo, que es el gran secreto, el suelo protegido todo el año. Y esto son siembras sobre coberturas verdes. Yo las utilizo fundamentalmente porque mis campos tienen tan cerca la tosca, entonces almacenan poca agua. Entonces dejo que el cultivo de cobertura seque el suelo cuando llueven 60, 70, 80 milímetros. Lo que hago es sembrar siembras en verde y eso me permite disminuir drásticamente la cantidad de insumos que utilizamos. Ahora bien, fíjense, y esto es divino verlo, esto es un macroensayo de cultivo de cobertura llevado adelante durante 6 años, se sembró la misma especie en el mismo lugar. Sin cultivo de cobertura, la migajosidad del suelo es 1,5 centímetros, con gramíneas, algo pasó, perdón, ahí está, con gramíneas 3,5 centímetros, y cuando intensificamos con el uso de leguminosas de invierno, el impacto es mucho mayor. Y ustedes dirán, sí, ¿por qué el impacto es mucho mayor? Básicamente, lo que está aportando es un bombazo de nitrógeno orgánico. Ese nitrógeno orgánico, antiguamente, cuando los sistemas eran integrados de agricultura con ganadería, lo aportaban las praderas. Hoy cambié la presentación, porque ayer saqué esta foto en el campo. Si ustedes prestan atención, esto es una aplicación que se llama OneSoil. Fíjense en cómo se ve la mancha verde y miren cómo acompaña la vicia a la mancha verde. Para este lado está mucho menos verde. ¿Y saben por qué? 3 años seguidos de vicia para el lado que está más verde oscuro. La intensificación con raíces que proporcionan nitrógeno a los sistemas es
explosivo en nuestro sistema de producción. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con las BPA? Fundamental. Dejamos de utilizar nitrógeno y empezamos a utilizar el nitrógeno orgánico. Obviamente que tiene que estar bien inoculado. Para ir cerrando, los invito a que todos los sistemas de producción sean integrados y empecemos a integrar la agricultura con la ganadería. Miren si no es lindo, una buena bosta de vaca con granos que están comiendo un cultivo de cobertura en base a vicia, o unas vaquillonas de primera aparición comiendo una vicia con triticale. Fíjense si no es lindo. Mira, Peña. Dan ganas de comérselo. Fíjate los novillos, Peña. Mira, fíjense en cómo comemos. Pero, presten atención a esto. No dejamos desnudo el suelo nunca. Pastoreando, ahí terminaron de pastorear. Ya los novillos se fueron. Hay estudios donde demuestran que nosotros, si intensificamos el pastoreo, detenemos el crecimiento de las raíces. Y eso no debe pasar. Solamente los pastoreos nos permiten sacar no más del 20% de producción de materia seca. Para ir cerrando, si pasa, lo que les quiero mostrar es esto. Una pastura, que cuando salimos de pastura, le hicimos una soja twin row. ¿Por qué? Porque había 1.400 plántulas de cebadilla. Medio litro de glifosato usamos para hacer esa soja. O sea que caen drásticamente los niveles de insumo que usamos. No pasa, che. Se negó. Ahí está, ahí está. Pasásela vos. Ahí está. Ahí está. Dejamos de usar drásticamente los insumos. ¿Qué pasó? Trillamos la soja. La cebadilla vino. Otra vez hizo de cultivo de cobertura y vino ese maíz. Ese maíz o lo utilizamos con la ganadería o si nos sobra lo cosechamos. Y fíjense en cómo mejora el suelo, chicos. Miren lo que es. Acá tenemos una porosidad hecha por las lombrices. Y he descubierto una cosa. Las lombrices trabajan todos los días de la semana y no tienen sindicato, que no es un dato menor. Trato de que siempre tenga lombrices en el suelo. Por eso, cuidemos la vida del suelo como cuidamos a nuestra ganadería, dándole agua, raíces vivas para que tengan comida y evitar el estrés. Y este es el dato que les quiero dar. Todos los hongos, bacterias, actinomicetes, algas, lombrices y protozoos asociados a la ganadería debajo del suelo son 12 toneladas, que es lo mismo que tener 20 vacas arriba del suelo. Fíjense la importancia que tiene de integrar los sistemas. Por eso, para ir cerrando, ¿y ando bien con el tiempo, Maní? Sí. Suelo vivo, diversidad, lombrices, fíjense, más lombrices. Cada palada que yo doy, si encuentro lombrices, el suelo goza de buena salud. Si tengo 8 lombrices por palada en los aplustoles típicos donde yo trabajo, 60% de arena, tengo un suelo en óptimas condiciones. Bien, tenemos esas raíces, tenemos esa expresión de los nabos. Fíjense en lo que son los inóculos de las vicias, los nódulos. Todo eso hace a que se potencie la productividad. Y esa raíz es la que se produce y no la que le mostré torcida cuando empecé a darle la charla. Por eso, con los sistemas como usamos nosotros, bajamos fitosanitarios, bajamos fertilizantes, disminuimos el impacto ambiental, bajamos los costos y fundamentalmente capturamos carbono, que acá es cuando empieza a cerrar el sistema. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros capturamos carbono, podemos empezar a demostrar que empezamos a hacer una agricultura regenerativa y eso hace que nosotros ponemos en competitividad nuestras empresas. Una manera de poner en competitividad las empresas, este es el caso de UPL, que certificamos un campo, es esta: producir alimentos sanos, que se habló esta mañana,
producir tomates bajo agricultura regenerativa, como lo hace Steve en Estados Unidos. Y para todo esto, lo que hemos hecho es tratar de utilizar un escáner de suelo, fácil de conseguir en todas las ferreterías. Una pala. Pozzi, el Pedro Telechea, Steve Groff, el Gordo Álvarez y el Sandro Raspo. Una palada en cada sitio puede enseñarte mucho. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, muy amable. Una pala. Bueno, muy bien, seguimos. Ya me llegaron preguntas. Seguimos con sistemas intensificados. Edgardo, ¿estamos? Perdón, te van a cambiar de pasador. No, ya lo saco. Así que, Edgardo, con este avance y con este atrás. Y con ese, bueno, no señalas, pero no se puede señalar. Es con ese, dale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comentar un poco qué es lo que hacemos nosotros en la Estancia del Consuelo de la firma Aliaga Argentina, que tiene su campo, ubicado acá en la Ruta Nacional 35, en el departamento de Río Cuarto. Es un campo que tenía origen ganadero y luego de varios años fue reconvirtiéndose. Esta es la caracterización del mismo. Presenta ambientes de muy alto potencial y ambientes de potencial intermedio. La superficie total del campo es de 9.400 hectáreas y 8.100 hectáreas en agricultura. Datos del campo son un aplustoléntico, una textura franco-arenosa, la capacidad de retención hídrica es aproximadamente de 100 milímetros, típico de los campos de acá de la zona. El porcentaje promedio de materia orgánica ronda el 1,6% y tiene unos valores aproximados de 2,4 y de 0,7 en las lomas. Medimos también fósforo, NAM, niveles de napa. Los datos que tenemos de los valores de napa son de 17 años, de toma con 18 fretímetros, y los contenidos de materia seca, producto de los cultivos de servicio, rondan las 8 toneladas. Un poco para explicar la siembra y el manejo que tenemos nosotros del campo, comienza con la siembra de soja en los meses de octubre, segunda quincena, después la siembra del cultivo de maíz en la tercera y cuarta semana de noviembre y primeras de diciembre, y después viene la siembra de los cultivos de cobertura. Ya lo dijo Sandro, adelantar las siembras, ser precisos, planificar, es parte del éxito de este sistema. Las siembras aéreas las realizamos en los cultivos de maíz o de soja, de lotes que generalmente tienen menor contenido de materia orgánica y de cobertura, y luego hacemos la siembra directa inmediatamente detrás de la cosecha de soja. Un poco acá lo que van a ver es la secuencia que venimos realizando de cultivos de servicio. Son más de 20 años. Arrancamos con gramíneas, generalmente fue centeno, y desde hace 4 o 5 años incorporamos leguminosas, y en esta última campaña ya estamos manejando 4 especies. Hacemos siembra variable por ambientes y también en cuanto a las densidades de cada una de las especies. Un poco para comentar las definiciones o consideraciones de los cultivos de cobertura. Tener claro el objetivo para el cual lo vamos a hacer, si queremos cubrir el suelo porque tenemos problemas de voladura, si queremos dar nitrógeno al cultivo que sigue, cuál es el destino, la combinación, las mezclas, las relaciones carbono-nitrógeno. Las siembras, ya se mencionó, en tiempo y forma, es un cultivo más con la complejidad de llevar más especies, pero no menos importante que una soja o un maíz. La siembra directa, tratar de hacerlo lo más temprano posible, ganar operatividad. El éxito de la siembra aérea, que muchos a veces le dan por un
como fracaso hay que tener en cuenta el clima, las lluvias que le siguen detrás de la misma, las especies, adaptar las densidades a cada uno. Ustedes van a ver después densidades, pero cada uno en su campo va a poder adaptarlas. El desarrollo aéreo y radicular, no solo mirar la parte superficial, sino, ya lo explicó Sandro, todo lo que es el suelo en sí, para abajo, lo que no miramos a veces. El manejo de la densidad, utilizar inoculantes específicos, la fertilización, las coberturas tienen que ser fertilizadas, ya sea con nitrógeno si son gramíneas, fósforo si son leguminosas. Tener en cuenta el momento de secado y la probabilidad de las lluvias. Los cultivos asociados que contribuyen al anclaje, a la regulación de los nutrientes. En los sistemas de siembra directa, generalmente lo que explicamos anteriormente es sobre soja. El momento es inmediatamente detrás de la cosecha. La distribución que hacemos entre surcos o especies separadas. Hoy día estamos manejando vicias, nabos, raigrás, rabanito. La idea es seguir incorporando más especies que se adapten y que tengamos el logro de nuestro objetivo propuesto. El secado lo hacemos de forma mecánica, lo hacemos fertilizando y rolando a la vez en una misma máquina. Y las consociaciones de acuerdo a qué destino tengamos de los cultivos. En el caso de la siembra aérea, volvemos a repetir, nosotros lo hacemos con avión, se puede hacer también con una fertilizadora al voleo de forma terrestre. Generalmente lo hacemos a finales de febrero, principios de marzo, pero vuelvo a repetir, mirando la probabilidad de lluvias. Cambian los kilos, cambian las relaciones de acuerdo a los destinos y tengamos también en cuenta el tipo de cultivo al cual le vamos a hacer la siembra aérea para tener más logros. Hay cosas que se pueden valorizar, que son cuantificables y otras que no. EIQ significa lo que son los insumos, el impacto ambiental que implica el uso de ellos, cómo se puede lograr bajar con cultivos de cobertura, cómo vemos desde una campaña 17-18 a una 22-23, cómo pudimos lograr bajar soja, que hoy es la que más requiere de agroquímicos, y quizás por haber tenido algunos manejos equivocados en tiempos anteriores, o no haber implementado los cultivos de cobertura con multiespecies mucho antes. Después, en el caso de maíz, es el primero beneficiado de todo esto de las siembras de cultivo de cobertura, cómo bajamos, y los cultivos de servicio que prácticamente no están requiriendo el uso de insumos químicos. Mejoramos los rindes, disminuimos el uso de nitrógeno, se pueden mejorar los márgenes brutos, se reduce el uso de agroquímicos, mejoramos la temperatura del suelo, no están esos suelos que están hirviendo y pierden contenido de humedad, mejoramos el NAM, el nitrógeno anaeróbico mineralizable, aumentamos la materia seca, de pasar de tener una monoespecie a tener varias especies como cultivos de servicio. Los niveles de materia orgánica están iguales o van en aumento, no tenemos un detrimento de los niveles de materia orgánica y tenemos el reciclado de nutrientes. Y después hay muchos otros beneficios que tenemos y que se los ven en el campo, que a veces es difícil ponerle un número, pero que existen. Recurso hídrico, captación de agua, la calidad, el aumento de la actividad biológica, ya lo explicó Sandro, la actividad de lombrices, se ven en los bajos, en medias lomas, la erosión hídrica, la eólica se puede frenar, las labores de cultivos de renta se pueden hacer en tiempo y forma, hay un control natural de malezas, se reduce la resistencia del uso de los agroquímicos. ¿Por qué? Porque usamos menos agroquímicos, le damos más vida útil a los agroquímicos en caso de necesitarlos. Es un descontaminante del suelo, actúa como un absorbedor de los que son los químicos que se utilizaron en la campaña y tenemos después todos los beneficios que implica para los cultivos de verano o de renta. ¿Cuáles tienen
Precauciones, le diría, tener en cuenta el manejo del agua, el consumo del perfil, plagas, puede aparecer grasienta en maíz, puede aumentar la población de bicho bolita. Incorporar especies que se comporten como malezas, por alguna maleza resistente. La siembra aérea de las especies, buscar especies que puedan estar en maíces por ahí de alta densidad, puede ser mejor el ryegrass, puede andar en algunos lados el centeno. La temperatura del suelo al inicio a veces puede jugar en contra, especialmente en soja, ¿sí? Y puede afectar a veces la calidad de siembra, pero son mínimas al lado de todas las ventajas que tuvieron anteriormente, ¿sí? Y desafíos, incorporar nuevas especies, las mezclas, los ensayos a nivel zonal, hay pocos datos, falta todavía tener más datos de cómo hacer mejores mezclas, proporciones, logros, porque pensemos que ahora trabajamos con muchas semillas y de diferentes tamaños. Después, la determinación de sensores, poder determinar materias secas, saber cuál es el aporte de cada uno, y la disponibilidad de todos los nutrientes que pueden aportar los cultivos de cobertura. Y por último, una frase final de esto: los cultivos de servicio son incorporados, son adaptados a los sistemas agrícolas que tenemos. Se requiere de conocimiento, de tiempo, revisiones, nos podemos equivocar, vamos a cambiar, seguramente muchas de las densidades y cosas el año que viene no las repitamos, se ajusten, y mucha experiencia para poder lograr rotaciones y producciones sustentables. Gracias. Muy amable, muchas gracias, Edgardo. Muy bien, muchas gracias. Brillante con el tiempo. Bueno, le vamos a dar paso al ingeniero Marco Giovanni. Marquitos gracias, para mí, todavía, sí, todavía Marquitos para mí. Bueno, tenía pelo y negro cuando nos conocimos, ya no tengo ni pelo y es blanco, pero bueno, está. Bueno, yo les doy las gracias a la Mesa de Buenas Prácticas por habernos invitado y por tomarnos este tiempo en esta coyuntura de donde siempre lo urgente pasa, digamos, a ser primero a lo importante, ¿no? Entonces tomarnos este tiempo en todas estas cosas que están pasando está muy bueno. Bueno, a mí me toca hablar, un poco el planteo fue de balance de carbono en el suelo, o sea, un sistema productivo, y más que todo es, más que un balance, pensar en un stock de carbono y qué implicancias tiene ese carbono en el suelo. ¿Por qué hablamos de carbono? Yo les pongo esta imagen, fíjense acá, esta es una idea de cómo está el dióxido de carbono en la atmósfera en este tiempo. En esta secuencia de cientos de miles de años, fíjense dónde estamos parados ahora. En general, la Tierra ha tenido 300 partes por millón promedio. En este momento, esto lo tomé hace del día 15 del mes de septiembre, estamos arriba de las 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, el carbono pasa a ser como algo importante, ¿sí? Porque digamos, esto ha cambiado, cambió mucho. Y principalmente, si nosotros nos pensamos como Argentina, ¿dónde estamos parados en cuanto a la emisión o con cuánto contribuimos a esas 400 partes por millón que ha tenido que ver en este antropoceno, en el avance de la industria y todo lo que ha pasado? Argentina está ubicado, digamos, de los países que más emiten en el puesto 155 de un ranking de 184. Entonces, digamos que nosotros contribuimos, sí, contribuimos, pero está claro en la imagen de abajo, si lo ven en rojo o en bordó, no sé el color que lo ven, quiénes son los jugadores que están aportando más. Entonces, ¿para qué nos interesa si esto a nivel global, en nuestro lugar acá, en Córdoba, pensar en carbono, en por qué nos interesa a nosotros y cómo podemos contribuir más allá de ese balance global, por qué nos interesa? Nos interesa principalmente por esto. El suelo es un sumidero de carbono. Más allá del mar, que es uno de los primeros, el suelo pasa a ser uno de los segundos sumideros donde nosotros podemos acumular parte de ese exceso de carbono que es en la atmósfera y podemos plantearnos estas definiciones que yo puse acá como algo a tener en cuenta. Los suelos son un componente fundamental del ciclo global del carbono, lo que ven ahí abajo, la cantidad de cientos de toneladas que se pueden almacenar en un metro de suelo. Mantener o aumentar los niveles de carbono en el suelo es beneficioso para muchos servicios ecosistémicos, parte de los que ya se han hablado acá. Y por otro lado, el carbono en el suelo también es un indicador del estado del suelo. O sea que nosotros en todas estas cosas para evaluar, que buscamos siempre simplificar y ver algo que nos dice si esto está mejor o está peor, ese indicador puede ser el carbono. Y a su vez tiene foco clave porque tiene que ver con la sostenibilidad y esas buenas prácticas que hagan a los sistemas que sean sustentables en el tiempo.
que ya se habló también de la palabra sustentable. Entonces, bien, ¿por dónde pasa conocer o tener el carbono en el suelo y tratar de mejorarlo? Más allá de esa visión global a nivel mundial de fijar carbono, tiene que ver con esto. El carbono en el suelo nos genera una mayor adaptación y resiliencia. ¿Qué? Esa mayor cantidad de dióxido de carbono y ese cambio climático donde, digamos, toda esa energía acumulada en la atmósfera se deriva en tormentas más severas, periodos de sequías mayores. El carbono mejora en un montón de aspectos del suelo, que ya lo hemos visto y acá los compañeros que estuvieron antes lo han mostrado, en aumento de la porosidad, estabilidad y resiliencia, esa palabra que está tan de moda, en estabilizar el suelo ante eventos, digamos, que pueden ser extremos, como lluvias extremas principalmente. Y sobre todo en esta zona, si veamos esta imagen, fíjense el sur de Córdoba, en sus áreas, que puede ser desde la zona ondulada a la plana y la medanosa, cómo están compuestos principalmente los suelos de esta región. Fíjense que principalmente los suelos están compuestos, si lo vemos en sus componentes texturales, mayormente por arenas y limos y poca arcilla. Arcilla es un coloide que contribuiría a estabilizar el suelo. En general los suelos de la región son de franco arenoso, arenoso franco, a franco. Fíjense que en lo que es ese triángulo textural de un asiento de muestras que tenemos estudiadas, el grueso son de esa parte. Ahora pensemos qué importancia tiene el carbono en esto. Es la otra pata que estabiliza el sistema. Hablamos de un coloide que es la arcilla, que es el mineral, el estabilizador, y el otro es la materia orgánica. Si en estos suelos están bajo el nivel del coloide y mineral, piensen ustedes en una pared que la quieren armar con ladrillos y en el medio les está faltando algo para poder estabilizar esa pared. ¿Qué sería? El cemento. Si nosotros lo pensamos a la arcilla como el cemento, que en realidad no es, son agregantes porque tienen una dinámica, y no está en estos suelos, ¿quién es el otro que viene en auxilio en estabilizar al sistema? El carbono orgánico. Entonces, mantenerlo y recuperarlo, si o se perdió, es un factor primordial para estabilizar el sistema, pensando en estos eventos globales que pueden estar pasando ante esta eventualidad del cambio climático. Por eso nosotros le damos tanta importancia. Veamos esta imagen de lo que podría ser el secuestro de carbono pensado en distintos niveles, como se puede pensar la producción en función de lo que podría ser un carbono potencial en el suelo, un carbono alcanzable, y el carbono actual que podemos llegar a encontrar en muchos de los sistemas agrícolas de la región. En general, los sistemas potenciales o la acumulación potencial está dada principalmente por lo que es la radiación, la temperatura, la acumulación de biomasa que se da en un determinado sistema y por un determinado, digamos, tipo de suelo que le va a dar una determinada protección a ese carbono. En general, si nosotros a eso, digamos, entre lo que se haría el carbono potencial dado para un determinado lugar comparado con el actual es lo que llamamos la brecha de carbono. Esa brecha de carbono se puede ampliar o achicar en función de lo que nosotros estemos trabajando en esos ecosistemas. Si lo comparamos a lo que sería la actual con lo que tenemos en los suelos agrícolas, con uso agrícola intenso, digamos, recurrente, vemos que la pérdida de carbono es catastrófica. Si nosotros lo vemos contra esos ecosistemas, lo que podríamos compararlo con un monte prístino, tenemos pérdida de más del 60%. Algunos habrán encontrado 50%, otros autores o otros investigadores el 40%, pero en general tenemos medido esos promedios de pérdida de carbono. Entonces, pero bueno, nosotros como productores no nos comparamos en general contra, digamos, estos ecosistemas monte prístino porque trabajamos en agroecosistemas, ecosistemas que los hemos intervenido. Entonces, ¿contra qué nos podemos comparar para saber la pérdida de carbono que tienen estos suelos agrícolas contra algo que nosotros estamos trabajando? Lo podemos comparar contra suelos, a lo mejor que tienen pastizales de muchos años. Los que somos más viejos alguna vez hemos visto muchos más llorones dando vuelta en el sistema, o algunos, digamos, pasturas de megatérmicas, gramíneas de más de 10 años de implantación, que podría ser lo que nosotros podemos estar comparando. Contra algún ganadero que tienen entre medio 4 años por lo menos de una alfalfa, y comparado contra un suelo agrícola. Si lo comparamos, lo que podemos llegar a ver acá, fíjense que por lo menos hay una pérdida del 35% de carbono si comparamos un sistema, lo que yo denominé ahí, ganadero de pastura permanente contra un agrícola. La pérdida sigue siendo grande. Entonces, estamos manejando sistemas
bastante inestable porque estamos perdiendo eso que yo les dije que era la herramienta para estabilizar estos suelos del sur de Córdoba. Y bueno, ¿y cuál sería la noticia? A lo mejor si nosotros lo podemos ver de decir, bueno, ¿y para qué yo hago una alfalfa si no tengo una resolución de mejora en el carbono comparado con mantenerme en un sistema agrícola? Sin duda yo lo que aspiraría es que muchos tengamos sistemas ganaderos permanentes, de pasturas permanentes, que en realidad cada vez son menos. Si pensamos en lo que es el departamento Río Cuarto, de 1,5 millones de hectáreas de producción, son menos del 10% en existencia hasta el año 2021-22, más o menos lo que daban las estadísticas. O sea, que estos ya pasan a ser casi relictos, como podrían ser ese monte prístino que les mostré al inicio. La buena noticia es que si empezamos a trabajar, y trabajamos con pasturas, por lo menos de un descanso de alfalfa que hacían los viejos en esa rotación, en esos manejos mixtos, lo que empezamos a ver es, si a ese carbono total lo separamos en partecitas, el carbono más joven, el que nos marca una dinámica, para dónde está yendo el carbono en función del manejo, vemos que la posición de tener una alfalfa en el medio nos da una guía de que esto está mejorando. Poner una pastura, como podría ser algún otro tipo de manejo, nos lleva para otro lado. Como podría ser también el uso de cultivos de servicio, llamado cuando antes empezábamos los famosos cultivos de cobertura, ahora de servicio porque prestan más servicio en lo que tendría que ver con los servicios ecosistémicos. Entonces, la idea es, fíjense que hay una dinámica que estamos viajando a mejorar poniendo una alfalfa. Estamos, vamos. Bueno, y si lo vemos a través del índice de estabilidad estructural, fíjense esto que yo les decía, también es bastante drástico. El índice de estabilidad estructural, que es la relación del carbono con la textura, fíjense que para un suelo agrícola nos marca que 2,8 estaría en un límite de un suelo degradado. Para esta región que nosotros estuvimos evaluando, los suelos agrícolas están al límite, o sea que de esa inestabilidad frente a estos eventos extremos están muy desguarnecidos estos suelos. Si lo comparamos con diferentes manejos, decir, bueno, yo donde estoy y lo quiero mantener lo que tengo, lo podría manejar a través de distintos sistemas de labranza. Y lo podría comparar con distintos sistemas de labranza, lo que podría ser una siembra directa, una labranza reducida, en el medio tratar de descompactar de alguna forma drástica eso que se mostraba recién en cuanto a compactaciones de suelo, o con labranzas convencionales. Lo que podemos ver acá es que el sistema de siembra directa, como lo venimos manejando, es bueno siempre y cuando nosotros generemos biomasa, o sea que de alguna forma le inyectemos nutrientes al sistema para que esto funcione. Si nosotros no inyectamos esos tipos de nutrientes vía algún fertilizante sintético, alguna forma de mejorar los nutrientes, el sistema de siembra directa va al fondo, no es de lo mejor porque no podemos generar biomasa para reponer ese carbono que constantemente estamos removilizando. Si lo vemos a través de lo que es también la partición de la materia orgánica, también vemos una dinámica hacia la mejora, ¿no? La siembra directa mejora un poco esa materia orgánica particulada, pero siempre y cuando también estemos inyectando nutrientes al sistema. ¿A través de qué? Aumentando la producción de biomasa neta, mejoramos el carbono, o a través de intercalar en el medio de esa agricultura permanente, lo que ya bien dijeron acá estos colegas previos a mí, ¿no? Poner cultivos de servicio. Entonces, bien, si lo vemos en forma global, ¿cómo podríamos hacer para mantener o tratar de mejorar esto como herramienta? Y seguramente si nosotros queremos mejorar el estatus de carbono en el suelo, haciendo lo mismo de siempre con una agricultura, es muy difícil. A lo sumo podremos mantenernos si mejoramos el aporte de biomasa vía la mejora de nutrientes y tratando de que esos restos orgánicos sean cada vez mayores. Si eso no se puede o uno quisiera mejorar todavía más el estatus de carbono, ya tenemos que apuntar a rotar con algún cultivo o una pradera donde al suelo le dé un tiempo de descanso y se genere toda esa biomasa, ya sea de raíces principalmente, que son las que más aportan al suelo, y la aérea. Por eso podríamos apuntar a lo que es una alfalfa o cultivos de servicio como otra herramienta principal, siempre y cuando estén bien manejados y no nos afecte el cultivo de renta, porque en definitiva nosotros siempre, como estamos hablando, manejamos agroecosistemas y de ahí queremos sacar alguna renta de este sistema. Si eso está bien manejado, como también bien lo hablaron recién, no tendríamos problemas, sobre todo en esta zona donde estamos muy limitados muchas veces con las lluvias, ¿no? Estamos en una zona subhúmeda. Y la otra sería pasar a un pastizal de gramíneas
permanentes que cada vez también están viendo más con nuevas especies de megatérmicas y más allá de esos viejos pastos llorón que nosotros veíamos. Esa sería como la culmine de aumento de lo que es el estatus de carbono en el suelo, sin llegar ya al monte, que sería la forma de corrección total. En esto siempre hay, digamos, como un compromiso de parte, digamos, no podemos pretender seguir produciendo al nivel que producimos sin tener que, digamos, a un costo efectivo, digamos, ya dentro de lo que son, digamos, planteadas las 4 leyes de la ecología, está bien claro que alguien paga todo esto, ¿no? ¿Y quién paga? Si nosotros hacemos algo, digamos, el que lo estuvo pagando hasta ahora fue el parte del carbono del suelo, que tiene un efecto directo sobre todas las características de estabilidad, mejora en la porosidad y todo lo que tiene que ver con los regímenes de agua del suelo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Marcos. Gracias, ingeniero Bongiovanni. Muy claro. Bueno, Vanessa, tu turno. Vamos a la inyección orgánica, digamos, el uso de efluentes ganaderos en los sistemas. Adelante, Vane. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo voy a cambiar un poquito de tema, siempre dentro de lo que es las cuestiones ambientales. La presentación mía es específicamente en lo que es gestión y uso agronómico de efluentes ganaderos. Si bien todos los ítems que vamos a ir viendo también se pueden aplicar a lo que son residuos sólidos, pero bueno, acá lo focalizamos en lo que son los efluentes. ¿Qué son los efluentes para el que no está en este ámbito? Es la mezcla de las orinas, las heces y el agua del lavado de las instalaciones de los animales, ¿sí? Con restos de algún alimento, en el caso también de ser almacenado o tratado en sistema de lagunas anaeróbicas, también contiene el agua de las precipitaciones. Como sabemos, los animales en general no tienen un 100% de eficiencia en transformación del alimento que ingieren en carne. Por lo tanto, gran cantidad de esos nutrientes van a pasar a las excretas y a las orinas. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es promover el uso de estos efluentes de origen ganadero como fuente de nutrientes para los sistemas agropecuarios. En lo que es la provincia de Córdoba, esta provincia es pionera a nivel nacional en lo que son resoluciones y decretos que autorizan y tienen contenidos mínimos para que los productores agropecuarios, que sean ganaderos y agrícolas, puedan utilizar y hacer un correcto funcionamiento del sistema aplicando estos efluentes. Entonces, ¿qué es un plan de aplicación que está regulado por la resolución 29/17 que es a nivel de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba? Son contenidos mínimos para el correcto funcionamiento del sistema suelo como cuerpo receptor de los nutrientes que están en estos residuos pecuarios o ganaderos. Acá algo importante, lo que es el plan de aplicación, es cubrir demandas nutricionales de los cultivos y no demandas hídricas, ¿sí? Porque nosotros a veces vemos que estos efluentes son altamente contenido de agua o consistencia líquida y pensamos que podemos estar sustituyendo necesidades hídricas de cultivos agrícolas, pero la cantidad de nutrientes es tan elevada que en realidad para hacer un buen balance estamos solo satisfaciendo necesidades nutricionales, ¿sí? Y toda la cuestión de legislación a nivel provincial sí o sí lo tiene que realizar un ingeniero agrónomo, que puede ser consultor ambiental o no, pero después de todos los planes que se presentan a la Secretaría de Ambiente sí lo tiene que presentar un consultor ambiental. Estas resoluciones tienen como dos grandes dimensiones, ¿sí? Primero se ve el cuerpo, el receptor, que en este caso son nuestros suelos agrícolas, que van a ir a la siembra de cultivos agrícolas, y lo que es el tratamiento o estabilización de los efluentes o residuos de origen ganadero. Lo que es el suelo plantea como varios ítems a seguir, ¿sí? La resolución está en la página web para el que quiera un poquito más de detalle, pero básicamente es muestreo y análisis del suelo previo a las aplicaciones de efluentes para tener un nivel base de lo que es la fertilidad y la calidad de esos suelos. Y después, cuando se comienza a hacer el uso agronómico, sí o sí se requieren monitoreos cada 3 años, ¿sí? Para ver cómo van evolucionando esas variables edáficas. Obviamente conocer todas las condiciones edafoclimáticas de cada situación en donde se va a estar realizando esta práctica. Monitoreo también de aguas freáticas, del agua subterránea, para evitar que haya lixiviación y contaminación por exceso, por ejemplo, de aplicación de nutrientes. Y tener en cuenta, obviamente, la secuencia de cultivos, qué cultivos vamos a sembrar, entre otras prácticas. Lo que es efluente, sí o sí, en este caso lo que estamos pidiendo es
una estabilización biológica, ¿sí? En lo que son los efluentes líquidos, lo mínimo sería un tiempo de retención de 120 días en lagunas anaeróbicas. Eso disminuye posibles riesgos ambientales y hay una estabilización de esos efluentes previo al uso agronómico. Entonces, en lo que hablábamos de muestreo y análisis de suelos, si se fijan, todos los parámetros analizados generalmente son parámetros clásicos de fertilidad, ¿sí? Que se hacen en el primer horizonte y sumamos de 20 a 60 centímetros también para lo que es contenido de nitratos. Y este es el punto donde quiero parar un poquito más, que es lo que es muestreo y análisis de efluentes pecuarios, ¿sí? Fíjese que son muy parecidos a los análisis de suelo, pero los análisis son totalmente diferentes en cuanto a lo que es el procedimiento y los laboratorios que lo realizan. Si se fijan, son también análisis principalmente físico-químicos de fertilidad, es decir, la cantidad de nutrientes que vamos a poder estar aportando con estos efluentes. Y a diferencia de otras provincias, o asimismo Córdoba, antes que saliera esta resolución, ya no pide otros parámetros que pedía anteriormente, como es la DBO, la DQO, que está más relacionada cuando estos efluentes son volcados a cursos hídricos, ¿sí? Como estos son utilizados como fertilizantes, se piden solamente lo que son los contenidos de nutrientes. ¿Por qué es importante analizar estos efluentes de origen ganadero? Porque bueno, presentan una alta variabilidad en cuanto a su composición, y depende principalmente de la categoría animal, del tipo de instalación, de la frecuencia de lavado de los pisos, de las condiciones climáticas que tenemos en cada región. Pueden estar más o menos diluidos, ¿sí? Y aparte también la categoría animal. No es lo mismo, por ejemplo, en este caso que es efluente porcino, no es lo mismo un efluente que se origina de una maternidad a un efluente que se origina en una situación de engorde, ¿sí? Si ven, por ejemplo, yo acá remarqué principalmente lo que es nitrógeno total. Esto es la media de varios análisis. Tenemos una media de 5 kilogramos de nitrógeno por metros cúbicos de efluente que se genera. Pero fíjense la variación. Pasamos, o sea, de 0,32 un mínimo a 18 un máximo. Entonces yo acá lo que quiero resaltar básicamente es que no podemos hacer uso agronómico de los residuos pecuarios si no conocemos su composición y no sabemos la cantidad de nutrientes que tiene. Entonces, ¿cuáles son las pautas a tener en cuenta? Bueno, principalmente lo que es dosis de aplicación. Obviamente la dosis se calcula en función de los requerimientos de los cultivos, haciendo generalmente un balance de nitrógeno, ¿sí? Por eso tenemos el análisis de suelo previo a la aplicación, los análisis físico-químicos de estos efluentes y en función de la cantidad de nitrógeno que tenemos, vamos a hacer un balance teniendo en cuenta los requerimientos del cultivo al que nosotros vayamos a sembrar. Momento de aplicación, se recomienda el momento de mayor demanda de los cultivos. Obviamente, dependiendo del tipo de maquinaria, puede variar, ¿sí? O sea, generalmente la maquinaria que predomina es la estercolera tipo abanico, es la clásica que generalmente tienen los productores acá a nivel nacional. Esa maquinaria nos va a limitar a que la aplicación sea sí o sí previo a la siembra. Pero existen otro tipo de maquinaria, como por ejemplo, se ve acá en las imágenes, que ya son productores más grandes, que están aplicando con pivot. Entonces, en esos casos, generalmente lo que están haciendo es aplicar una fracción de ese nitrógeno que demanda el cultivo previo a la siembra y después en algún estadio vegetativo. Bueno, ahí comenté también lo que son las formas de aplicación, las maquinarias disponibles y cultivos, generalmente cultivos que tengan una alta demanda de nitrógeno, como es, por ejemplo, maíz y trigo, pero también lo hemos estado aplicando en soja y también hemos visto respuestas de este cultivo. Si ven en la imagen, se ve claramente cómo en lo que es el círculo de aplicación con el pivot, tuvo un 20% más de rendimiento comparado con lo que es fuera del círculo, donde solamente fue fertilizado con la misma cantidad de nitrógeno, pero con fertilización mineral. Bueno, esto como para cerrar, básicamente comentarle que actualmente estamos realizando un proyecto que está financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que se llama Impactar, donde estamos trabajando diferentes instituciones junto con la Secretaría de Ambiente, donde estamos evaluando en situaciones reales productores que vienen haciendo planes de aplicación o formal o informal para ir viendo cómo están funcionando esos sistemas de lagunas, esos sistemas de tratamientos y cómo está la calidad de los suelos con aplicaciones prolongadas, ¿sí? Bueno, muchas gracias y ahí Muy tienen bien, mi contacto. Vanessa, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, con este panel explotó el teléfono, así que he tenido 3 personas sintetizando.
Así que les voy a pedir a ustedes que me ayuden para que me contesten cortito, cortito y contundente. Hay una, voy a empezar por el Sandro, porque tiene que ver con, agarrar el micrófono, tiene que ver con, viste que recién hablaban de la cabeza, del cerebro de uno. Dice, ¿quién te ayudó a cambiar el chip de producir distinto? ¿De qué manera te animaste a romper el paradigma siendo ingeniero agrónomo y habiendo producido muchos años de otra manera? Bueno, la verdad que yo tenía un compañero de facultad que cuando hacía 3 ejercicios seguidos de matemática me decía, algo estamos haciendo mal, esto no puede ser tan fácil. Y nosotros empezamos la soja RR y algo estábamos haciendo mal, no podía ser tan fácil. Esto fue así. Yo recuerdo que un ingeniero de acá de Río Cuarto me dijo que cuando vino la soja RR terminaba la Argentina en un gran potrero de soja. Y eso fue lo que pasó. Cuando nosotros nos recomiendan sacar la hacienda de los campos, nuestros campos están en el norte del Partido General Villegas, suelos serie cañada seca, con tosca, los 70, 80 centímetros, el 70% del campo, y empezamos a hacer agricultura, el impacto de la agricultura fue muy bueno, porque veníamos con el sprint del nitrógeno de las pasturas. Pero cuando empezó a correrse la frontera agrícola, todos hicieron de manguera y nosotros fuimos la palangana. Y vos te acordás, Peña, cuando hicimos la JAT del barro en cañada seca. O sea, nos empezamos a inundar. Entonces dije, che, si nos empezamos a inundar, empecemos a hacer algo para empezar a gastar agua. Y empezamos con los cultivos de cobertura. Yo fui alumno de Beto Quiroga, yo fui uno de los primeros que vi cultivos de cobertura en La Pampa, donde andan los camellos, y él me convenció que cubriendo el suelo, metiendo una barrera que en vez de evaporar el agua, la evapotranspiraba, iba a ahorrar agua. Cuando me contó eso en el año 92, era mi profesor y no dije que estaba loco, pero lo pensaba. Y ahí fue cuando empezamos a pensar en esto. Y después empezamos a subir niveles. Empezamos a ver los efectos que tiene en la dinámica y en la salud del suelo. Y eso fue que, junto con que mi padre era muy ganadero, me comía los cultivos de cobertura, me palmeaba la espalda y me decía, Chano, pero te dejé las raíces. El tipo la tenía clara con eso. Dejaba las raíces, pelado como acá, porque los ganaderos vieron cómo somos. Todo lo verde se come, hasta ras del piso. Bueno, eso entendimos, no comerlo hasta ras del piso. Empezamos a estudiar y eso ha hecho que nos ha abierto la cabeza para poder bajar insumos, fertilizantes, tener humedad en el suelo. Bueno. Mira qué Disculpa lo historia. largo. No está bien. Edgardo, estando en Maquena vos, me preguntan de acá de Río Cuarto, estamos en el barrio juntos, así que, y básicamente por las lluvias, ¿viste cómo es el cuento? Entonces dicen, ¿qué tendrías en cuenta para empezar a trabajar con cultivos de servicio en relación básicamente al agua? Pues le tienen temor a eso, por la pregunta, digo, ¿no? Sobre todo por lo que viene después del cultivo. Así que Primero, mirar el balance de agua, de lluvias, mes a mes, su histórico, su cultivo de rotación que van llevando y qué objetivo quieren hacer con el cultivo de cobertura. Si el campo se vuela, es un objetivo. Si el campo quieren mejorarle la parte biológica y nutritiva del cultivo siguiente, es otro. Entonces, primero hay que fijar y tener bien claro el objetivo. Después lluvias. Voy a dar el caso de Maquena, o por lo menos lo que nos toca a nosotros. De octubre a marzo el promedio anda en los 633 milímetros aproximadamente, y marzo y abril tienen 200 milímetros de lluvia, que alcanzan y sobran para implantar cualquier cultivo de cobertura y tener muy buen éxito. Después sabemos lo que es mayo, junio, julio, agosto. Ahí no sumamos prácticamente nada, 70, 80 y a veces menos. Pero con lo primero de otoño se puede hacer y lograr un muy buen cultivo de cobertura. Y después, hacer el cultivo de cobertura, si voy a hacer un maíz de diciembre, un maíz de septiembre,
Si es un maíz de septiembre, claramente eso hay que cortarlo muy rápido o hay que implantarlo muy temprano, pero tengan en cuenta que la ventana de recarga. Por eso es importante hacerse el gráfico, el calendario, cuándo ocurren sus lluvias. Y ahí van a poder hacer un muy buen cultivo de cobertura. Bueno, gracias, Eduardo. Muy amable. Marcos, ingeniero Bongiovanni. Miren esta pregunta para el ingeniero Bongiovanni. Dice, ¿cuánto tiempo? Mira esta pregunta, Marquito. ¿Cuánto tiempo haciendo agricultura regenerativa nos permitiría aumentar 0,5% del contenido material? Esto te lo echa un ingeniero. Esta no te lo echa. 0,5% del contenido de materia orgánica. Está fácil para contestar. Sí, está fácil, pero no tanto. No, Claro, eso no. va a depender también del tipo de suelo que nosotros tenemos, porque, digamos, la materia orgánica, yo por eso les mostré tengo textura, está muy asociada al componente mineral. Si el suelo ese tiene más arcilla, se generan compuestos órganos minerales que protegen esa materia orgánica. Entonces, nos dan más posibilidades de aspirar a aumentar ese estatus de carbono en el suelo. Si estamos trabajando con suelos, ni hablar de maquena, digamos, es mucho más difícil poder recuperar ese estatus de carbono que no sea el que yo les mostré, es más de lo que es el particulado joven, que tiene una dinámica constante. Entonces, mejorar 0,5 de lo que es el más joven o el particulado, se puede llegar a pensar en un manejo metiendo mucha cantidad de raíces en corto periodo de tiempo. Yo no puedo decir, esto no es con un calendario. Pero eso se haría, tratar de mejorar ese estatus y uno empezar a censar, sobre todo en la materia orgánica joven, para qué lado nos está llevando el sistema. Si tenemos más arcilla en ese suelo, es mucho más fácil recuperarlo. Pero también, si estamos con muy poca cantidad de carbono en ese suelo que era arcilloso, nos está diciendo que ese suelo está en una condición de degradación muy grande, porque si tenía arcilla y se perdió la materia orgánica, es doblemente grave. Si tiene poca arcilla, aspiramos siempre a censar las partes esas más dinámicas, como la materia orgánica particulada, materia orgánica joven, como la queramos llamar, que es la que nos va a construir parte de esa fertilidad en cuanto al carbono, ¿no? Y en la protección del suelo. Bueno, gracias, ingeniero, muy amable. Vanessa, vos sabés que acá me han hecho esta síntesis de un conjunto de preguntas. Has hablado de los efluentes líquidos, básicamente, inclusive mostraste, pero me preguntan sobre los sólidos. ¿Cómo se gestiona y qué composición tiene esto? Sobre todo porque ya hay sistemas ganaderos que recolectan esto, inclusive en tambos también ya hay separadores de... Sí, bueno, lo sólido, a diferencia de lo líquido, en cuanto a lo que estamos viendo en los análisis y esas cuestiones, obviamente los nutrientes están en forma orgánica, entonces no se van a comportar como un fertilizante o como fuente de nutrientes disponible para un cultivo inmediato. Inmediatamente. A diferencia de lo que son los efluentes líquidos, donde gran porcentaje, por ejemplo, ese nitrógeno está en forma de nitrógeno mineral. En cambio, el sólido no, es más una enmienda, un mejorador de suelo para las propiedades físicas, químicas, biológicas. Puede haber alguna respuesta, obviamente todo depende del porcentaje de forma mineral que tenga ese nutriente en forma total, o sea, por ejemplo, cuánto porcentaje de fósforo disponible del fósforo total, pero generalmente son muy bajas. Y lo que se recomienda es hacer algún sistema de tratamiento, obviamente son mucho más simples, un sistema de tratamiento de compostaje, por ejemplo. A nivel de la resolución, teniendo en cuenta lo que son las cuestiones más, lo que solicita ambiente, solicita solamente un compostaje corto, que en realidad es una higienización, donde solamente hay que corroborar que una pila de residuos sólidos tenga las características necesarias y llegue a la temperatura de 55-60 grados centígrados para higienizar en cuanto a lo que es microorganismos patógenos, y después ya se podría utilizar con fines agronómicos sin ningún tipo de inconveniente. La maquinaria es diferente a la de líquido, pero obviamente todos los residuos ganaderos, ya sean líquidos o sólidos, lo ideal es que vuelva al suelo de donde se extrajeron los nutrientes para la alimentación de los animales. Bueno, gracias Vanessa, muy amable. Hay 11 preguntas. Les voy a pedir a los que preguntaron, estas personas se van a bajar, van a quedarse un ratito acá. Les pido que por una cuestión de tiempo atiendan porque hay varias preguntas. Les agradezco profundamente y junto con todo el público, muchas gracias, ¿no? Otro gran panel que acaba de pasar. Muchísimas gracias a este panel de sistemas de producción sostenible.